Ya cuando empezó el 2020, que estábamos nosotros de gira, tocando por Europa, ya se nos hacía agüita la boca pensando que era el año Beethoven. Y decíamos, bueno, cuando termine la presentación del disco que fuimos a presentar, el Fuga y Mixterio, ya teníamos un montón de ideas amontonadas para trabajar sobre algo respecto a Beethoven, no sabíamos bien qué. ¿Te dejo, Seba? Exactamente, pero una cosa en común, que también de alguna manera es una característica de Rush, y era que todas estas inquietudes también vienen con cuestionamientos. ¿Por qué digo esto? Porque pensar en un homenaje a una figura como Beethoven, que es tan prototipo de la música académica, de alguna manera nosotros en este lugar del mundo, en esta América, en esta parte sur de América además, eh, bueno, un poco nos generaba inquietudes, digamos, cómo posicionarnos frente a la posibilidad de un homenaje así y al mismo tiempo cuestionar un poco esta legitimación que se hizo de la música académica occidental a lo largo de toda nuestra formación y a lo largo de toda la formación en nuestras academias. Interpelan justamente en estos casi 30 minutos y también mixturando con otras figuras importantes de nuestro país, de la historia. Te voy a contar una anécdota que es muy curiosa. Eh, yo hace varios años dando clases de historia de la música en el conservatorio, preparé en el aula virtual una clase, tenía que empezar a estudiar Beethoven con los alumnos, y preparé una clase y le llamé Sonata Enredada, y hablaba de Beethoven y hablaba de el Facundo de Sarmiento, Civilización y Barbarie. Entonces extrapolaba textos y bueno, era una manera de decir, allá pasaba esto, acá pasaba esto, cómo hoy compatibilizamos, bueno, las culturas, las culturaciones. Bueno, pero fue una clase mía, digamos, privada con mis alumnos. Este año Beethoven, desde el Conservatorio Sebastián, hace un ciclo, me dice, fíjate un video que armé con alumnos, miro y entra a hablar de Beethoven y del Facundo. Y digo, qué Sin increíble haberlo hablado cuando, viste, ustedes. tenemos como bueno, Sí, sí. no, jamás, yo jamás le conté eso. Después de que lo vi, le digo, escuchá, he hecho una clase así, bueno, son años de compartir, como dice él, inquietudes, lecturas, muchas lecturas, reflexiones. Entonces, bueno, iba a decantar en esto seguro. En la misma sintonía. Sí, 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 tal sí. cual. Tuvo que ver quizás, me decía que ya en enero estaban pensando en un homenaje a Beethoven, en reflexionar al respecto, y la pandemia quizás ayudó al formato. Bueno, claro, nosotros vinimos bastante sueltitos de cuerpo después de la gira en febrero, con todas las pilas, bueno, con necesidad de parar un poco la pelota porque habíamos estado girando mucho durante todo ese mes y, y bueno, sobrevino la pandemia, así que medio como que fue en ese primer tiempo un stand-by importante. Eh, pero después empezamos como a buscar, a pensar, digamos, a pensar y a compartir lecturas. Eh, eh, entonces, Silvia me empezaba a compartir cosas que yo había leído hacía un tiempo en otra gira donde surgió Rush en el 2014, fíjate qué cosa curiosa, estábamos en medio de esa gira, que yo lo cito en el video, pero no aclaro bien, entonces no se entiende nada. Pero es verdad, pero digamos, estábamos en gira en 2014
Y yo estaba embebido, así tal cual, en medio de ese marco de castillos y de lugares tan hermosos y demás, embebido en la lectura de una excursión a los indios Ranqueles, de Mansilla. Y yo le comentaba, mira esta parte, qué es eso, y era una cosa un poco bizarra, de alguna forma estar en ese contexto y disfrutando de esa lectura, de ese encuentro también que es la lectura, con nuestra pampa, con la cosa despojada, digamos, ¿no? Y esto vuelve a aparecer después, cuando empezamos a pensar en el ensayo a caballo, que todavía no tenía nombre, porque Silvia estaba en esa lectura y empezaba a compartirme un montón de citas, y yo decía, claro, mira, ¿cómo no? Y entonces enseguida dijimos, bueno, acá está la discusión, acá está la manera de poner en cuestión, digamos, toda esta cosa beethoveniana, tan lírica, tan virtuosa, tan penetrante, diría yo, en el sentido de lo artístico puro, ¿no? Y al mismo tiempo estas lecturas, ¿no? Así que, bueno, la pandemia en ese sentido, te digo, nos ayudó bastante para poder hacer un trabajo de indagación y de compartir lecturas, ¿no? ¿Cómo llegan al título? Bueno, probamos varios. Jugamos con las palabras, con los conceptos, nos gusta mucho. Y bueno, habíamos pensado varios, el Che Beethoven, siempre queríamos esto de fusionar un poco vocablos, fonemas nuestros con, bueno, siempre la figura de él. Charaba Beethoven había sido o cacique, bueno, estábamos ahí y como dice Sebastián, tantas lecturas de la pampa y de los indios y de los caballos, y dijimos, el caballo tiene que estar, la palabra ensayo nos encantaba, porque en realidad lo queríamos presentar como un ensayo, como una cosa en proceso por todo lo que estamos viviendo, ¿no? Esta falta de poder concretar el proyecto en un espectáculo en vivo y todo eso nos hacía como que estar en un ensayo permanente, y a la vez tantas reflexiones, tenemos ahí un Google Drive inmenso lleno de citas y bueno, y escritos nuestros, y realmente se estaba gestando un ensayo, ¿no? Respecto a esta problemática que Sebastián al comienzo, de la hegemonía cultural en ciertos ámbitos. Yo le explicó a mi hija después que se estrenó el video, que claro, por ahí gente que no está tan en el tema, a lo mejor musical académico como estamos Sebastián y yo, que hemos trabajado siempre en conservatorios, ¿no es cierto? Y aparte hemos interpretado siempre este tipo de música. A veces desde afuera no sé si se entiende tan, pero yo le decía a mi hija, vos pensás que en un conservatorio no se puede tocar un tango, no se puede tocar un tango, porque no cabe, no entra, por la rigidez con que están construidas esas instituciones. Es fuerte, ¿no? Sí, es cierto, y uno no estando en ese ámbito, no lo visualiza desde otro lugar. Claro, claro. Conformes con Y las devoluciones. después. Sí, perdón, te interrumpí. No, digo que ese es un detalle, y después eso, obviamente, tiene repercusiones en otros ámbitos, ¿no? Este es un botón de Totalmente. muestra. ¿Cómo vienen las devoluciones del estreno? ¿Qué repercusiones Bueno, están cosechando? estamos muy contentos porque, a ver, yo hoy le quería escribir a Silvia que había un par de cosas que me estaban y que son como elementos en común en estas devoluciones de colegas, de gente que no conocemos también, de gente que nos ha escuchado hace mucho en otros lugares. Y básicamente, digamos que lo que ponderan es
la frescura, digamos, no sé, la espontaneidad, digamos, esta cosa. Y es cierto, porque nosotros nos divertimos mucho y discutimos mucho también lo que vamos a hacer, en un buen sentido, ¿no? Nos replanteamos mucho, ahí estamos siempre poseando cómo presentar y demás. Y la verdad que eso me parece uno de los elementos que más subyace, y es que esta cosa de que la gente pondera que es una interpretación que sale de los cánones, y eso a nosotros nos genera para nosotros es un mimo muy, muy grande, porque de alguna forma es lo que siempre buscamos desde Rufo, digamos, ¿no? Que cuestionar, salirnos de los moldes, bueno, lo que decía Silvia recién, cuestionar esta cosa hegemónica académica, y bueno, eso por un lado. Y por otro lado, el laburazo, diría yo, que hicieron Guillermo Viglieca y Seba Ramírez, que son mi colega, trabajan juntos en la cuestión de mezcla de sonido y toda la edición de video. Guille es un profesional, tiene su empresa, es un amigo en común, y nosotros fuimos y le largamos todo el planteo. Mirá, nosotros queremos hacer esto, queremos... Y entonces él nos llevó al campo y, bueno, hablen, y después nosotros dijimos, bueno, ¿qué va a pasar con todo esto? O sea, de alguna forma, este ensayo a caballo para nosotros fue todo un movimiento interno, porque digo, ¿qué va a pasar? Y coincidíamos con Silvia en esto. Lo soltamos, esto fue nuestra idea, ahora está en manos de esta persona que tiene, como vos, digamos, la visión desde la imagen, ¿cierto? Entonces dijimos, bueno, tranqui, no sé, vamos a ver. Confiar. Claro, ¿viste? De confiar, de soltar, ¿no? Y fue una experiencia genial porque, bueno, no solamente captó, sino que pudo decir mejor cosas que nosotros pensábamos, cómo plantearlas, ¿no? ¿Se imaginan la puesta en vivo en algún momento cuando se pueda? En un escenario. Sí, se nos hace agua la boca, pero también no sabemos, bueno, venimos ya tirando ideas por ahí, decimos, bueno, para, descansemos de esta, porque fue estresante también, por más que uno estaba del otro lado, como dice Seba, pero bueno, era estar siempre consultando y después la parte de difusión, los cruces de información que hubo. Bueno, entonces queremos parar un poco, pero sí, ya tenemos un montón de ideas y que van a ser distintas, obviamente, porque este formato audiovisual, bueno, tiene sus características, está ahí cerradito con esa sonata completa y vamos a ver cómo se podría adaptar esto para hacerlo en vivo. Bien. Algo similar o que tenga el espíritu, por lo menos.